Buenas a todas y todos, yo soy Fátima Janet Medrano Razo y junto con mi compañera Carla Alicia de Estrada Plata les presentaremos el tema magnetismo. El magnetismo es conocido como fenómeno físico que describe las fuerzas de atracción y repulsión entre diferentes materiales como el hierro u otros metales. Su funcionamiento se basa en el conocimiento proverbio de que los polos opuestos se atraen, mientras que los que presentan la misma carga lógicamente se repelen. En la civilización griega ya se conocía el magnetismo, aunque no sería hasta los trabajos de James Clerk Maxwell cuando la ciencia entendería del todo este fenómeno. En la actualidad, sabemos que la magnetita posee en su estado natural características magnéticas al ser un mineral de hierro, constituido por óxido diférrico, y que su nombre proviene de la ciudad griega en donde se descubrió, conocida como Magnesia, en la región de Tesalia. Posteriormente, en la cultura china se dieron ciertos avances en el magnetismo por el científico Shen Kuo, quien escribió sobre la brújula de agua magnética que mejoró de manera importante la precisión en la navegación. El estudio científico del magnetismo inicia con William Gilbert, científico y médico inglés, el padre de la electricidad y el magnetismo. Decía que al dividir un imán no se dividen los polos, sino que se crea un nuevo imán con la misma polaridad norte y sur del original. Además de darse cuenta de que pierden su poder magnético cuando se exponen a temperaturas extremadamente altas. En el momento en que inició la investigación simultánea de las teorías de electricidad y magnetismo, destacó Hans Ørsted. Fue físico y químico danés conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo. La conclusión de este experimento fue muy sencilla: las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Así demostró la relación entre corriente eléctrica y campos magnéticos. Este experimento consistía en colocar una aguja imantada próxima a un motor, por el cual circula una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvía, evidenciando la presencia de un campo magnético. Seguidamente, el físico francés André-Marie Ampère fue el primer científico que sugirió cómo medir la corriente mediante la terminación de desviación sufrida por un imán al paso de una corriente eléctrica. En su honor, la unidad con que se mide la intensidad de corriente lleva su nombre, amperio. El científico británico Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, lo cual lo llevó a inventar el dínamo, precursor del generador eléctrico. Asimismo, explicó la electrólisis en términos de fuerzas eléctricas e introdujo conceptos como campo y líneas de fuerzas fundamentales en la comprensión de la interacción eléctrica y magnética. Llegando al físico británico James Clerk Maxwell, considerado el padre de la teoría electromagnética, logró unir de una manera exitosa ambas teorías, electricidad y magnetismo, al predecir la existencia de ondas electromagnéticas e identificó la luz como un fenómeno electromagnético. El físico Albert Einstein se basó en James Clerk Maxwell para su teoría de la relatividad. En esta misma teoría se comprueba que las ondas electromagnéticas que forman la luz tenían movimiento en ausencia de un medio. Einstein plantea en 1905 la teoría de la relatividad restringida a partir de los estudios de los fenómenos electromagnéticos. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 y es considerado el padre de la física cuántica. Aclaremos unos conceptos sobre este desarrollo histórico del magnetismo. La magnetita. Químicamente hablando, la magnetita es un óxido mixto de hierro. Su composición corresponde a 27.6% de oxígeno y 72.4% de hierro. Cristaliza en un sistema cúbico centrado en las caras con estructura de espinela inversa. Relación física entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados y son tema de gran importancia en la física. La electricidad y el magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Al acelerar un imán se producirá una corriente eléctrica. Si varías el flujo de electricidad, se origina un campo magnético. Estos principios los usamos en las construcciones de motores y generadores. Corrientes eléctricas. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. Campo magnético.
es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. En sí, muchas cargas en movimiento. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético, por lo cual consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético. El dinamo. ¿En qué consistía el dinamo? Era un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela situada entre los extremos de un imán con forma de herradura. El disco de Faraday demostró que se podía generar electricidad usando magnetismo. La electrólisis. La electrólisis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. Se liberan electrones por los aniones en el ánodo, produciéndose una oxidación, y se captan electrones por los cationes en el cátodo, produciéndose una reducción. La teoría electromagnética se puede dividir en electrostática, el estudio de las interacciones entre cargas en reposo, y la electrodinámica, el estudio de las interacciones entre cargas en movimiento y la radiación. La teoría clásica del electromagnetismo se basa en la fuerza de Lorentz y en las ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se crean como resultado de las vibraciones entre un campo eléctrico y un campo magnético. A su vez, están compuestas por los llamados campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Las ondas electromagnéticas nacen cuando un campo eléctrico está en contacto con un campo magnético. Electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas en campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con electromagnetismo, por ejemplo, la luz. La teoría de la relatividad, tal como la expuso Albert Einstein, tuvo dos formulaciones diferentes. La primera es en la que corresponde a dos trabajos publicados en 1905 en los Annales del Physique. Es conocida como la teoría de la relatividad especial y se ocupa de sistemas que se mueven uno respecto del otro con velocidad constante, pudiendo ser incluso igual a cero. La segunda, llamada Teoría de la Relatividad General, así se titula la obra en 1916 en la que la formuló, se ocupa de sistemas que se mueven a velocidad variable. Propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas son más acusadas en los extremos del imán, que se denominan polos magnéticos, polo norte y polo sur. Del mismo modo que cargas eléctricas del mismo signo se repelen y de distinto se atraen. Es imposible aislar un único polo magnético, de modo que si un imán se parte en dos, en cada trozo vuelve a haber un polo norte y un polo sur. Materiales magnéticos. El comportamiento de los materiales en presencia de un campo magnético solo puede explicarse a partir de la mecánica cuántica, ya que se basa en una propiedad del electrón conocida como spin. Se clasifican fundamentalmente en los siguientes grupos. Ferromagnéticos. Constituyen los imanes por excelencia, son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación de campo magnético externo. Por encima de una cierta temperatura de Curie, se convierten en paramagnéticos. Como ejemplos más importantes podemos citar el hierro, el níquel, el cobalto y aleaciones de estos. Paramagnéticos. Cada átomo que los constituye actúa como un pequeño imán, pero se encuentran orientados al azar de modo que el efecto magnético se cancela. Cuando se someten a la aplicación de un vector, adquieren una imanación paralela al que desaparece al ser retirado el campo externo. Dentro de esta categoría se encuentra el aluminio, el magnesio, titanio, el wolframio o el aire. Los diamagnéticos. En estos materiales, la disposición de los electrones de cada átomo es tal que se produce una anulación global en los efectos magnéticos. Bajo la acción de un campo magnético externo, la sustancia adquiere una emanación débil y en el sentido opuesto al campo aplicado. Son diamagnéticos, por ejemplo, el bismuto, la plata, el plomo o el agua. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video
y ayudado a comprender este tema.